estamos listos ya. Damos la bienvenida en el set de los desayunos de 24 horas a los asambleístas electos: Cristina Reyes del Partido Social Cristiano, Pavel Muñoz de Alianza País, Mae Montaño de Creo, y en Guayaquil tengo a Juan Cristóbal Lloret de Alianza País también. Muy buenos días a los cuatro. Vamos a tener la media hora para poder conversar un poco más ampliamente, más de lo acostumbrado en este programa, que siempre tenemos poquito tiempo para discutir. Pero como lo planteé al inicio del programa, hay algunos temas sobre los que ambos candidatos a la presidencia plantean que se debe trabajar. Pueden tener distintas visiones, pero en la Asamblea Nacional va a ser un factor importantísimo para poder, sea quien sea el presidente de la República, llevarlos a cabo. Así que quisiera empezar con esta discusión. El primer tema de vital importancia y al que le dan mucha importancia los dos candidatos a la presidencia de la República es la necesidad de generar empleo. El candidato Guillermo Lasso manifiesta que va a crear 1 millón de empleos en 4 años de gobierno. Y Lenín Moreno ha manifestado que podría llegar a los 800,000, aunque en algún momento también habló del 1.000.000 de empleos. Quisiera empezar aquí en esta sala con el único hombre presente aquí. Pavel, buenos días, y quisiera que usted nos plantee cómo se va a generar esas 800,000 o 1.000.000 plazas de empleo. Bueno, buenos días con la ciudadanía, con ustedes tres aquí en el CED y con Juan Cristóbal en Guayaquil. Primero déjenme agradecer a la ciudadanía ecuatoriana. Me parece que no nos cansaremos de agradecer hasta el último minuto y hasta que podamos asumir ya los curules por la votación que recibimos y que nos dan una mayoría clara en la Asamblea Nacional. Esto es lo que evidentemente nos permite que el tema del empleo sea una prioridad. Me parece que ahí, más que la prioridad de los dos candidatos, es la prioridad del país, es lo que la gente está señalando. Recordemos que América Latina había vivido había pasado por una condición complicada los 2 últimos años. Todas las economías latinoamericanas tuvieron más o menos los mismos efectos. Esto significa que la caída en sus precios de exportación significaron, digamos, golpes en sus economías nacionales, y tal vez lo que la mayoría de países queremos cuidar es evidentemente el tema del empleo. Me parece que sobre todo nosotros, siendo asambleístas, debemos procurar que la Asamblea Nacional se convierta en un escenario de acuerdos nacionales para la generación de ese empleo. Y detrás de esto me parece que está un gran pacto productivo, que combine dos cosas. Los sectores productivos quieren, por ejemplo, una pausa normativa. Me parece que eso hay que analizar, siempre y cuando tengamos de parte de ellos también el comprometimiento con algunas metas de requisitos de desempeño, como la generación de empleo, evidentemente, por un lado, y los niveles de reinversión por el otro. Les recuerdo a todos que tienen 1 minuto para responder, para poder aprovechar muchísimo más el tiempo, que siempre va a resultar corto. Vamos con la oposición. Cristina, ¿qué plantean ustedes para poder apoyar a Guillermo Lasso a generar ese 1.000.000 de empleos en caso, por supuesto, de que él llegue a la presidencia de la República? Y en el caso de que llegue Lenin, también jugarán un papel importante para resolver este problema que, como dijo Pavel, es una preocupación de país, no tiene partido político. Buenos días, Janet. Les saludo a usted, a los ponentes, a los panelistas y a la gente de sus hogares. Inicio brevemente rechazando la desnaturalización que se le dio al Día Internacional de la Mujer, politizando y caotizando y utilizando recursos públicos para fines que no correspondían. Ojalá Diario El Telégrafo también saque estos temas importantes como generar empleo y también condenar el tema de Odebrecht y otros. Efectivamente, aquí necesitamos una estabilidad tributaria. Hemos tenido más de 15 reformas tributarias en estos 10 años y no se ha visto en el sector privado un aliado estratégico para la generación de empleo. 350.000 plazas de empleo se han perdido desde el 2015 hasta la actualidad. Podemos hablar de más de la mitad de la población económicamente activa. El día de hoy no tiene un empleo formal con beneficios de ley. Tenemos que hacer creo que una reforma tributaria profunda que elimine, disminuya ciertos impuestos y genere incentivos. Estabilidad tributaria es lo que necesita el país, y ver a la empresa privada no como un enemigo al que se le meta la mano al bolsillo a cada momento. Estabilidad tributaria y ver a la empresa privada como un aliado estratégico. Gracias, Cristina. Vamos a Guayaquil. Señor Lloret, ¿usted considera que el tema de impuestos, del que también ha hablado Lenín Moreno, podría ser fundamental para ayudar a la empresa privada, de la que también ha hablado Lenín Moreno, a generar empleo? Y bueno, gracias. Un cordial saludo para todos los televidentes de Teleamazonas, para los panelistas. Tengo también que agradecer al pueblo azuayo por habernos dado la confianza y esa enorme responsabilidad de poderlo representar. Para nosotros es fundamental el tema del empleo, y precisamente la apuesta de Lenín Moreno radica en generar una serie de incentivos de carácter económico y tributario para que el sector privado pueda generar esas plazas de empleo. Yo creo que es fundamental también que se siga generando esa gran inversión pública
como se lo ha venido haciendo durante estos 10 años de la Revolución Ciudadana. Esa inversión pública que nos ha permitido generar motores dinamizadores de la economía local. En el caso de cada una de las provincias, esas grandes inversiones, infraestructura en carreteras, hospitales, centros, subcentros de salud, yo creo que ese es uno de los pilares fundamentales. Y el otro tiene que ver con la posibilidad de poder generar incentivos de carácter económico y tributario para que de la mano tanto el sector público como el sector privado puedan avanzar en esa búsqueda común de generar empleo y trabajo para la gente. Esa es parte de la apuesta que tenemos como Revolución Ciudadana y sin duda alguna con la opción de Lenín Moreno. Gracias, Juan Cristóbal Mae. Se han planteado dos cosas, la necesidad de hacer algunos cambios a nivel principalmente tributario para poder generar nuevo empleo. Guillermo Lasso ha manifestado que va, incluso lo notarizó, que va a eliminar 14 impuestos, si la memoria no me falla. ¿Por dónde se debería empezar y cómo se podría llegar a un acuerdo con Alianza País para poder lograr la derogación de qué impuestos? ¿Qué plantearía usted? Bueno, muy buenos días, muchas gracias, un saludo especial a las mujeres en este que es el mes de las mujeres, todo. Recordando que somos agentes de cambio, que el 2 de abril nuestro rol en las elecciones va a marcar un antes y un después de un modelo fracasado en lo económico a un proceso de cambio verdadero y de oportunidades con Guillermo Lasso. Guillermo Lasso ofrece 1 millón de empleos y en esto hay que quedar bien claro. La Asamblea tiene un rol en lo normativo. Esa pausa normativa que han demandado durante 10 años los sectores productivos y que no ha sido posible. También esta racionalización de los impuestos que tampoco ha sido posible y que también se ha debatido en la Asamblea actual. Pero hay que marcar que en la próxima Asamblea o en el próximo periodo de la Asamblea, los que ahora son oficialistas serán oposición. Y qué bueno oír y que van a estar abiertos al diálogo. Pero más allá de esa pausa normativa y de esa rebaja de impuestos, lo que se necesita es un presidente con un discurso que genere confianza y certidumbre. Y ese es Guillermo Lasso. Va a ser importante el 2 de abril por eso. Va a recibir el mensaje, tanto los inversionistas nacionales como internacionales, de esta apertura, de esta confianza y de este respeto a la inversión privada. Presentados los 4 participantes a esta conversación, les cuento que pueden pedir una réplica de 30 segundos cuando ustedes lo consideren pertinente. Pavel, su compañero manifiesta que se puede generar empleo desde el Estado, siguiendo con la inversión en grandes proyectos como lo ha hecho hasta el momento el gobierno de Rafael Correa. Pero Pavel, ya no hay el dinero que se tuvo durante estos 10 años, entonces ya no se pueden enfocar en eso como prioridad o como plan prioritario para poder generar empleo, ¿o sí? Bueno, Juan Cristóbal no decía exclusivamente desde el Estado, correcto. Lo que Juan Cristóbal apunta es a una relación virtuosa, que creo que hay que seguir aportando. Cuando uno invierte desde lo público, jalona también la inversión privada. Nosotros siempre hemos creído que el Estado debe poner las reglas del juego, pero los jugadores tienen que venir del sector privado. En ese sentido, mientras tengamos una inversión pública sobre cosas que los sectores privados no los van a hacer. Los sectores privados no estaban interesados en hacer hidroeléctricas o en hacer carreteras. Lo que la inversión pública ha hecho es sentar las bases estructurales para que hoy los jugadores del sector privado tengan más confianza en hacerlo. No solamente, como dice Mae, basta con dar un voto de confianza. Hay que hacer cosas para que, digamos, los inversionistas confíen en el país. Que hoy tengamos 8 centrales hidroeléctricas que en su momento le permitían a Cintia Viteri, por ejemplo, anunciar que íbamos a tener una dotación de energía gratuita. Solamente las podríamos tener en tanto detrás hubo una inversión pública que eso lo permita. Me tomo los 30 segundos para la réplica. ¿Cómo lo van a hacer si ya no tienen el dinero que tenían antes? No, por eso es que no debemos bajar impuestos, por eso es que una sociedad que quiere mantener un sistema de salud, que quiere mantener un sistema público de educación, necesita los recursos para ello. Los recursos que provienen del Estado vienen de 2 fuentes que hay que cuidarlas, las que son de ingresos no permanentes como la venta de petróleo y las que son de fuentes permanentes, que todo país que quiere un pacto fiscal tributario que le permita garantizar derechos los debe tener. En ese sentido me parece que hay que trabajar una relación virtuosa. Si bajamos a cero la inversión del Estado, ¿no es cierto?, no jalonamos la inversión pública, la inversión privada que quisiéramos tener. Ahí es donde las dos cosas deben empatar. Teóricamente, Cristina, allí estarían de acuerdo. Que el Estado trabaje en conjunto con la empresa privada, cosa que no se ha hecho en estos últimos 10 años como se necesitaba, pero de aquí en adelante, pensemos de aquí en adelante. Tómenle la palabra, ¿cómo seguir desarrollando esa propuesta? Bien, necesitamos un Estado fuerte, no gigante, como lo ha hecho Alianza País a lo largo de estos 10 años, una racionalización y también, como lo he dicho, mirar al sector privado como un aliado estratégico. Lastimosamente, solamente lo han visto como una fuente de meterle la mano a cada momento. Necesitamos estabilidad tributaria. ¿Por qué en el Ecuador no vienen
porque la inversión es bajísima. Colombia y Perú tienen altas inversiones de miles de millones de dólares, el Ecuador tan solo a 1.000 millones creo que cerró el año pasado. Eso justamente es porque no hay reglas claras, necesitamos seguridad jurídica y ojalá realmente haya la voluntad política desde la Asamblea Nacional de no caotizar, de no amenazar con desestabilización si llega el señor Lasso con este proyecto de reforma tributaria y trabajemos mancomunadamente para reactivar los sectores productivos. Para eso se necesita inversión, se necesita estabilidad tributaria y se necesita que generemos incentivos. Hay muchos sectores abandonados como el sector agrícola, varios sectores productivos, pues cientos de miles de jóvenes que necesitan tener una oportunidad laboral y que lastimosamente no la tienen. En el Estado ya no hay un lugar más para trabajar. Tenemos que mirar el sector privado como un sector estratégico. Juan Cristóbal Lloret, ¿cuál sería el primer proyecto que Alianza País presentaría para poder, digamos, juntar estas ideas y llegar a una sola propuesta que beneficie al país? Bueno, primero yo quiero aclarar en relación a un concepto que usted lo decía y lo indicaba hace un momento, que se ha dejado a un lado al sector privado. En ningún momento se le ha dejado a un lado al sector privado. Por el contrario, hemos generado todo lo necesario para que el sector privado pueda crecer y pueda expandirse. Es así que a través de esa inversión pública se han generado puertos, aeropuertos, carreteras, para poder comunicarnos entre los ecuatorianos y mejorar la productividad. Se ha mejorado a nivel la inversión a nivel de educación, de salud, lo cual deviene, por supuesto, en poder cubrir esas necesidades del sector laboral, de nuestros empleados y trabajadores, lo cual hace que los empresarios puedan concentrar sus esfuerzos en poder mejorar sus niveles de productividad, en poder ser mucho más competitivos y precisamente gracias a esa gran inversión pública a través de las nuevas centrales hidroeléctricas, yo no me imagino este país cómo se lo podía poder proyectar hacia el desarrollo si ni siquiera teníamos garantizada soberanía energética. Llegaba un momento en el cual en este Ecuador no se podía seguir generando inversión porque no teníamos la certeza de que vamos a tener o no energía eléctrica. Bueno, quisiera plantear algo, Juan Cristóbal, gracias. Quisiera plantear algo. No hablemos de lo que ya pasó. Necesitamos saber cómo va a funcionar la Asamblea de aquí para adelante, aprovechando lo bueno que ya se haya hecho, pero también reconociendo lo que no se ha hecho. Juan Cristóbal dice que en estos 10 años se ha apoyado a la empresa privada y la empresa privada no dice eso. Hay algunos empresarios privados que usufructuaron de todos los proyectos o las ayudas o las extendidas de manos del Estado, pero no todos. La mayoría manifiestan que están ahorcados con los impuestos y que se necesitaban políticas claras para poder lograr que mientras se hacen esas obras en el Estado no quede detenida la empresa privada en su crecimiento. El resultado es que ahora tenemos un desempleo, 340.000 empleos se perdieron solo en el 2015. Mae, concretemos, ¿qué es lo que necesitamos para confluir, para poder llegar a un acuerdo, para poder terminar este tema del empleo y pasar a otro? ¿Sí? ¿Qué propondrían ustedes, para Alianza País? ¿Qué le propondrían para poder generar el empleo que el Ecuador necesita? Hay una verdad que no se puede discutir, y es que la micro, la mediana y la pequeña empresa generan en el Ecuador la mayor cantidad de empleos. Y esa ha sido precisamente la más castigada y olvidada en estos 10 años de gobierno. Así que nosotros presentamos 2 proyectos básicos y fundamentales. Uno, para defender y apoyar a la mayor cantidad de ecuatorianos en edad de producir que están en la informalidad. Sabemos que 6 de cada 10 ecuatorianos están en la informalidad o están desempleados o subempleados. A ese recurso humano hay que darle oportunidades. Entonces, hay que generar propuestas claras para apoyar a los microemprendedores con créditos a bajo interés, con leyes claras, no generando salvaguardas, impuestos que han asfixiado precisamente a esa pequeña industria y darle la posibilidad de ser más competitivo con asistencia técnica y con capacitación. Entonces estamos enfocados en ese grupo humano que necesita apoyo social. A ver, ¿usted apoyaría esa propuesta y qué agregados le haría desde su visión? Quisiera utilizar incluso la réplica, si cabe, y no con alguien en particular, sino con el sentido de la discusión. Yo creo que tenemos leyes y hay incentivos. Ahí tenemos el Código de la Producción, la Ley de Economía Público-Privada, las alianzas público-privadas, Ley de Economía Popular y Solidaria. Me parece que lo que hay que fortalecer es esa lógica de alianza. Y estamos jugando los 10 años con los lentes de los 2 últimos. Si usted se fija en los niveles de utilidades de
los sectores productivos de los últimos 10 años son importantes. La banca tuvo niveles de utilidades como nunca antes lo había tenido. Entonces me parece que no podemos juzgar a los 10 años de un proceso de desarrollo con los 2 últimos. De ahí que creo que haya que seguir en la lógica de consolidar la Asamblea Nacional como un espacio de, digamos, grandes acuerdos. Insisto, ¿qué es lo que plantea el sector productivo? El sector productivo, desde mi entender, ni siquiera plantea la rebaja de impuestos. Ellos plantean una previsibilidad normativa para los próximos años. Nos parece adecuado eso. Ahora, ¿qué le pedimos a cambio a ellos? Que tengan niveles de reinversión, que puedan invertir en innovación y que sean ellos los generadores de empleo. Ahí Cristina decía una cosa que me parece importante. Necesitamos un Estado fuerte, no un Estado obeso. Esto es cierto. Y es por eso que de cada 10 empleos que se generan en el país, 9 se generan en el sector privado y 1 en el sector público. Debemos seguir trabajando esa lógica virtuosa. Cristina. Una réplica yo quiero hacer. May. Yo quiero decirle que las leyes que se aprobaron en este periodo de la Asamblea, de la cual lamentablemente fui parte, y digo lamentablemente porque no hemos tenido la posibilidad de aportar con nuestras ideas y con nuestras propuestas, fueron en el sentido contrario de lo que usted dice. Unas leyes que estaban orientadas y casi dedicadas a las empresas chinas para que vengan con sus capitales y que han asfixiado precisamente a los emprendedores nacionales. Nosotros presentamos una ley para simplificar trámites, porque los medianos, los pequeños, los micros y los que quieren emprender no lo pueden hacer porque hay un exceso de trámites y de costos para empezar un pequeño negocio. Eso no se resolvió en esta asamblea solamente porque era una asambleísta de oposición quien presentó la ley. Pero es una cosa, ahí está la primera ley. Esas cosas no se pueden Vamos dar. con esa ley, ahí está la primera ley que podemos hacer. Quiero decirlo también, y desde mi experiencia como asambleísta, aprecio esa voluntad de cambio, porque justamente en la asamblea lo que hubo es la imposición de ver en el despilfarro y el mal manejo administrativo en algunos sectores, en el aumento tributario, la posibilidad de salir de esos problemas. Me refiero, por ejemplo, al aumento del IVA y otros impuestos que se hizo en el caso del terremoto en Manaví, Esmeraldas, por la imprevisión, por la irresponsabilidad por parte del gobierno. Y también concuerdo con Mae, un proyecto que yo presenté a favor de los emprendedores. Hoy todos hablan del apoyo a los emprendedores, pero esa política pública se pudo crear desde el inicio de la asamblea y no quisieron hacerlo, archivaron el proyecto, dijeron que era discriminatorio porque iba enfocado en los jóvenes cuando la Constitución reconoce a los jóvenes como un sector importantísimo para el desarrollo. Juan Cristóbal, quisiera ir con usted y seguir avanzando en la discusión. Yo quisiera saber, bueno, todos plantean la posibilidad de eliminar algunos impuestos o de aprovechar de mejor manera otros. Pero los críticos, analistas han manifestado que deben aclararnos cómo van a eliminar impuestos y al mismo tiempo alimentar al Estado que hoy vive de esos impuestos. ¿Qué plantea usted? ¿Cómo lo ve? Precisamente esa es la discusión. Yo le escuchaba al candidato de la oposición, al candidato de la banca, que decía que quería eliminar 14 impuestos, muchos de ellos que se benefician a un pequeño sector, incluyéndose él, un pequeño sector de la banca que tiene sus capitales en el extranjero, que por cierto, esos capitales deberían retornar y servirle a los ecuatorianos. Ahí yo veo algunos políticos que se rasgan las vestiduras y dicen que quieren cambiar y transformar esta patria, este país, que quieren sacar adelante al país, pero su dinero sí lo tienen a buen recaudo en paraísos fiscales. Entonces esa es la doble moral de algunos políticos que vienen acá, a este mismo canal, a decir que quieren transformar la patria, pero más resulta que sus recursos y sus dineros se encuentran en otros países, no en el Ecuador. Pero bueno, nosotros estamos planteando desde la Asamblea Nacional algunas leyes que son favorables para el desarrollo de nuevos empleos, como es un nuevo código de trabajo que puede incorporar esas últimas reformas laborales, un nuevo código orgánico administrativo que pueda simplificar esa normativa tributaria y esa normativa que podría caer un poco en el ámbito burocrático. Gracias, y tenemos también... Tiene que aprovechar el tiempo. Mae pide una réplica y con esto me voy a comerciales. Yo creo que empezar un proceso nuevo de diálogo en la Asamblea implica también mejorar hasta los mecanismos y la forma como nos dirigimos a las personas. Porque esos mecanismos de descalificar, en este caso, calificar a un candidato de la banca, es el candidato de Creo, es el candidato del cambio. Entonces, por ahí tiene que empezar el cambio. No descalificar, ir a los hechos. Yo le vuelvo a insistir, ¿cómo facilitar, cómo motivar al emprendedor ecuatoriano cuando se establece un anticipo al impuesto a la renta? Es que no hay una cosa más terrible. Entonces, si no somos capaces en la Asamblea de resolver un tema como eso, entonces, ¿cómo vamos a producir, cómo vamos a incentivar la generación de empleo? Y la idea es que lo puedan hacer. Regreso luego de comerciales con Pavel para que pueda replicar o dar su punto de vista sobre este tema y poder pasar a otro. Ya regresamos. Estamos hablando con 4 asambleístas, 2 de oposición, 2 oficialistas, y queremos encontrar la manera de que puedan llegar a un acuerdo para poder
ayudar a la gobernabilidad en el próximo gobierno, sea cual fuere el presidente de la República. Pavel, me quedaba con usted. No sé si quiere replicar lo que dice Mae o seguimos avanzando. Y la pregunta que yo planteé es, ¿se pueden eliminar impuestos? ¿Cómo vive el Estado? ¿Es eso real? ¿Esa propuesta se puede llevar a la práctica? Que también la ha planteado Lenín Moreno. Pero más allá de cómo vive el Estado, me parece que hay que pensar en cómo la sociedad ecuatoriana sostiene su pacto, digamos, de convivencia. Y ese se llama la Constitución de Montecristi. El momento que la Constitución establece que haya, digamos, educación universal y gratuita, salud universal y gratuita, el Estado debe tener elementos para fondear eso. Y eso pasa, digamos, en todos los países del mundo. De ahí que la lógica de poder construir pactos fiscales, ¿no es cierto?, es adecuada. Yo creo que volviendo al tema de cómo lograr estos pactos, me parece que hay que poner en orden algunos elementos. ¿Se tiene que mejorar incentivos? Bueno, mejoremos los incentivos. Se tiene que de alguna u otra manera tener esta comisión que revise, digamos, la previsibilidad de la política tributaria, hagámosla. Yo soy de aquellos que creo que revisar la política tributaria hacia la baja es complicado justamente para el sostenimiento de un bien superior, que es la garantía de derechos de toda la sociedad ecuatoriana en los ámbitos de salud, de seguridad social, de educación. No olvidemos del sector privado. Los incentivos que hay no los utilizan al 100%, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer que los utilicen al 100%? Y ahí me conecto con Juan Esteban. La sindéresis que debe haber. Cuando alguien demanda que haya mayor inversión privada en el país, ¿no es cierto? También hay que exigirle entonces que su propia inversión esté en el país y no fuera del país, y menos aún en paraísos fiscales. Cristina, quisiera pasar con otro tema, porque ya se nos está yendo volando el tiempo. Ambos candidatos también han dicho que van a luchar, pero con todas las de la ley, contra la corrupción del pasado, del presente gobierno y del futuro, de lo que se pueda presentar en corrupción a futuro. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea Nacional para realmente poder fiscalizar? Bueno, inaugurar la fiscalización, Janet, ejercer control político de las autoridades. Lastimosamente eso no ha existido al día de hoy. Y creo también que, pues más allá que ojalá porque hay la voluntad política, por lo menos de nuestra parte, de hacerlo, allí hablaban de los paraísos fiscales y no sé qué, y la plata que se le han llevado de tanto sobreprecios, coimas, etcétera. Esa plata también hay que buscar los mecanismos para repatriarla, porque no solamente sancionar penalmente a los corruptos, sino también buscar los mecanismos para traer esos dineros. Hay algo más profundo a los que tenemos que ir. El gobierno se queda blindado en los organismos de control, dejando a prácticamente sus adherentes, simpatizantes del proyecto político. Tenemos que buscar el mecanismo, se plantean algunos, yo creería que la consulta popular podría ser uno de ellos, para desmontar al correísmo de los organismos de control. Hay que buscar la manera también de devolver la independencia a la justicia en este país. Son temas graves, temas estructurales, pero sin duda la ciudadanía hoy más que nunca reclama transparencia en la gestión, rendición de cuentas, algo que al gobierno le ha disgustado hacerlo a lo largo de estos años, y combate sin cuartel a la corrupción para que no haya impunidad. Juan Cristóbal, una de las formas que plantea Cristina para combatir a la corrupción es realmente independizar a los entes de control. ¿Qué opina usted? Porque ahorita lo que estamos viendo, yo ya no me acuerdo porque tengo pésima memoria, pero hace un mes aposté con alguien en este set de que el señor Vaca Mancheno es el próximo fiscal general de la nación. Y mira la sorpresa, sale con un 50/50 de calificación, que es menos que poco creíble. ¿Qué plantea usted? ¿Desde la Asamblea no cree que deberían apoyar la independencia de los poderes del Estado? Bueno, primero nosotros vamos a dar una lucha sin cuartel con un problema endémico de las sociedades, no solo del Ecuador, que es una lucha de toda una sociedad, no solo de los sectores políticos contra la corrupción. Porque así como hay un corruptor desde el sector privado, también existe un corrupto desde el sector público que recibe esos dineros. Y nuestra obligación como asambleístas es fiscalizar precisamente que esos recursos que son de todos los ecuatorianos tengan un buen fin, un buen término. Y por supuesto, yo creo mucho en la independencia de los poderes del Estado. En buena hora que sea una comisión ciudadana la que pueda elegir a las diferentes autoridades que no que ha sido puedan representar en cada una de las tampoco, Juan funciones. Cristóbal, no ha sido independiente. También se plantea la necesidad de incluso eliminar al Consejo de Participación Ciudadana porque no ha hecho su trabajo. Le doy los 30 de réplica para que pueda contestar. Bueno, gracias, me regresan un poco de tiempo. Bueno, yo sí creo en la independencia de los poderes, pero también creo en el ejercicio de la fiscalización. Y yo les pregunto a los mismos asambleístas que nuevamente se reeligieron, ¿cuántos pedidos de información han hecho? Si ustedes revisan cuál ha sido la actuación de la Asamblea Nacional, de esta Asamblea Nacional, de la que está por fenecer, ustedes se van a dar cuenta que los principales pedidos de información a través de la Asamblea Nacional precisamente son de nuestra organización política, del Movimiento Alianza País.
Yo ahí les quisiera ver a los asambleístas cuáles han sido esos pedidos de información y esa fiscalización de la cual ahora precisamente hablan. Nosotros vamos a dar una lucha sin cuartel contra la corrupción, de ahora y de antes también, por supuesto. May, dos preguntas allí. La necesidad de independizar a los organismos de control, ¿cómo se pueden poner de acuerdo para hacer esto? Esto es una necesidad, es una vergüenza. Que empecemos mal, que empecemos con dudas, que el señor Vaca Mancheno ya de hecho esté cantado como que va a ser el fiscal general de la nación, como que fuéramos adivinos. No es necesario, creo. Y lo otro que plantea, que no han hecho los pedidos de fiscalización suficientes en esta... Le vamos a decir que investigue un poquito más. Quiero dedicarme a la asamblea. Yo sé que ya aquí se ha dicho, estamos absolutamente de acuerdo, hay que independizar a los organismos de control. Para eso tenemos que ganar las elecciones del 2 de abril, porque necesitamos un nuevo gobierno para establecer un equilibrio político en el país. Mientras estén concentrados los poderes, la justicia y los organismos de control en el bolsillo del presidente, no pasará nada. Así que esa es la primera gran prioridad que tenemos. Yo me dedico a la asamblea y le voy a decir al señor Lloret que averigüe y que investigue por qué no se han llevado adelante los procesos de fiscalización, porque en un minuto no me alcanza, pero le voy a decir esta vez que la mayoría en la Asamblea ha sido la responsable de la gran deuda en los procesos fiscalizadores porque no ha dado paso a ninguna. Y para el nuevo periodo de la Asamblea yo me pregunto, y digo, si ya estamos de acuerdo en los procesos legislativos, va a haber diálogo, acuerdos, yo quiero preguntarle a los dos, si es que tengo tiempo, ¿cómo van a ser ustedes que han sido parte de la administración? Por ejemplo, en el caso de Pavel, que fue y firmó contratos como integrante o como secretario nacional del CEMPLADES respecto de la refinería del Pacífico con Odebrecht. ¿Cómo podría ser juez y parte en ese momento para fiscalizar? ¿O dejarías de lado la inmunidad para que la impunidad no brille en esos casos? Bueno, primero también le voy a pedir que investigue bien a Mae, más aún siendo asambleísta, digamos. Primero, el secretario de Planificación no firma ningún contrato, ¿no es cierto? Primero, y lo segundo, los miembros del director no firman ningún contrato. Y tercero, no fui miembros de los directorios en los que se aprobaron esos contratos. Así que eso a revisar bien, May. Yo fui desde el año 2013 secretario de la Administración, secretario de Planificación. Yo ahí creo que efectivamente digamos, el objetivo de una sociedad sin corrupción nos debe comprometer a todas las fuerzas políticas. Y hablo de una sociedad sin corrupción, porque no solamente es que tengamos un Estado sin corrupción, sino ojalá una sociedad transparente. Y desde esta perspectiva, como bien decía Juan Cristóbal, hay que pelear con el corruptor. Hay que pelear con el corrupto que está dispuesto a recibir una coima. En ese sentido, en lo particular, toda la fiscalización que se quiera hacer desde la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Y ser partícipe también desde esa fiscalización para luchar con los corruptos, ¿no es cierto?, que se han señalado ahora y los de antes, porque si queremos inaugurar, como se ha dicho, digamos, esta lucha contra la corrupción, que en el Estado ecuatoriano hoy tenemos cada vez más mecanismos que lo permitan hacer, ¿no es cierto? Hay que poner el hombro todas las fuerzas políticas, insisto, no solamente para tener un Estado sin corrupción, sino una sociedad transparente sin corrupción. Cristina. Me alegra escuchar que va a haber esa voluntad política de transparentar y un baño de verdad, porque no ha existido a lo largo de estos años desde la Asamblea Nacional, y ojalá que esto cambie. Y tarea para el señor Lloret y para todos los asambleístas electos, los contratos petroleros con la China, que tantas veces hemos solicitado la información y no nos las han dado, el endeudamiento excesivo también con algunos organismos multilaterales de crédito o directamente con la China, a cuánto han hipotecado el progreso del país. Necesitamos tener esa también es una tarea fiscalizadora por parte de los asambleístas, algunas obras emblemáticas que sí, hay sobreprecios, hay muchos indicios, pero como no hay una justicia independiente, no hay organismos de control y la Asamblea no hace su trabajo, ojalá que le devolvamos la independencia a la primera función del Estado, que es la Asamblea Nacional. Juan Cristóbal, usted, enseguida voy con usted, Mae. Juan Cristóbal, ¿usted estaría dispuesto realmente a apoyar una verdadera fiscalización, aunque los sancionados sean los miembros del actual gobierno? La lucha tiene que ser frontal contra la corrupción, venga de donde venga, de este gobierno, de los anteriores gobiernos también. Todavía tenemos ahí algunos temas pendientes de los feriados bancarios y demás. Y por supuesto, tiene que ser una lucha sin cuartel y frontal contra la corrupción. May, usted pidió una réplica. Sí, había pedido una réplica porque efectivamente fuiste miembro del directorio y los miembros del directorio sí tienen responsabilidad porque la aprobación de los contratos pasa por los directorios. Eso es lo que conocemos en administración. Y voy a decirle al señor Lloret, que también conocemos que fue parte de la administración anterior en el municipio de Cuenca, cuando se firmó el contrato del tranvía. Un contrato que está siendo súper cuestionado, que ha generado una serie de inconvenientes en la ciudadanía y que tiene que ser también fiscalizado en el nuevo periodo de la Asamblea.
Pero más allá de eso, yo quiero decir, si son parte, como por ejemplo algunos asambleístas, el exministro de Educación, el exministro del Interior, han sido parte y altos funcionarios de este gobierno, en donde vamos a tener que fiscalizar profundamente también al presidente de la República y al vicepresidente de la República, como dijo el presidente, por lo menos como responsables políticos, como dijo Cristina, en los contratos petroleros y en las graves denuncias de corrupción que están siendo sacadas adelante por el mismo gobierno, por sus compinches y por sus antiguos compadres. Así que el trabajo de fiscalización que se les viene a quienes han estado siendo parte del gobierno es realmente seria. 30 segundos a cada uno para terminar, porque ya estamos fuera de tiempo. Pavel. Insistirle a Mae que investigue bien ahí, primero, la diferencia entre el directorio y la parte administrativa. Segundo, ¿no es cierto?, los miembros de los directorios a los que ella se refiere, sí, quienes fueron efectivamente los miembros. Y tercero, decirle que el Ecuador tiene una sola opción el 2 de abril, ¿es cierto? Y esta opción es seguir apostando por el futuro, y esa opción es claramente Lenín Moreno. ¿Por qué? Porque la idea es que sigamos construyendo futuro. La idea no es volver al pasado, un pasado que lastimosamente ya lo vivimos en la época de la partidocracia, ¿no es cierto?, en la época de la bancocracia. Así que lo que tenemos es una opción, y esa opción clarísimamente es votar por Lenín Moreno, por el futuro del país. 15 segundos, pero ¿usted está consciente de que el primer fiscalizado podría ser Jorge Glass? Sí, claro. ¿Y usted estaría dispuesto a apoyar esa fiscalización para transparentar? Por supuesto, si ahí está actuando en este momento, hay los oficios y el trabajo que hace la Contraloría. Yo tengo auditado mi patrimonio ventajosamente, ¿no es cierto? Y tenemos las cosas absolutamente claras. Así que soy de aquellos que no le teme al proceso de fiscalización por la transparencia con la que se ha actuado. Voy con Cristina, 30 segundos para cerrar. Devolver la dignidad y la independencia a la Asamblea Nacional, despojarnos de temas ideológicos o partidistas para trabajar mancomunadamente, para relevar un modelo que en lo económico amerita profundos cambios, sobre todo en materia económica, en materia de tributaria. La gente quiere empleo, la gente quiere tener oportunidades y lastimosamente no las hay. Y hay que devolver la institucionalidad al país. Y claro, como lo he dicho, combate sin cuartel a la corrupción. Para eso amerita fiscalización por parte de la Asamblea, control político, pero también desmantelar el correísmo de los organismos de control para que podamos tener un baño de verdad y conocer a cuánto asciende lo que le han robado al país. Juan Cristóbal, 30 segundos para cerrar. Gracias, Janet. El Ecuador, yo coincido con Pavel, el Ecuador el 2 de abril, el domingo 2 de abril, tiene una sola opción, que es la opción de seguir transformando y profundizando esos grandes cambios que ha vivido el Ecuador durante estos 10 años, y es con Lenín Moreno. Y todavía está presente en nuestra memoria y en nuestro corazón aquellos que ocasionaron ese feriado bancario, aquellos que financiaron las campañas políticas del entonces presidente Maguad, que luego les devolvió el favor poniéndoles de superministros de Economía, poniéndolos al frente de algunos sectores, sobre todo que manejan el ámbito financiero, a los hermanos Guerrero Febrer, a Ana Lucía Armijos, que representaba a la banca. Todavía lo tenemos presente en el Ecuador, y qué es lo que devino de todo ese feriado bancario que todavía está aquí, en el corazón de los ecuatorianos. May. Sí, tienes que sacártelo del corazón, yo le digo a Lloret de manera directa, porque lo que ha dicho Delgado, lo que ha dicho Falconi durante estos días, y que no somos nosotros, son los mismos miembros actuales, inclusive del gobierno, los que han dicho que Guillermo Lasso no tiene nada que ver con el feriado bancario, y que por el contrario, este gobierno ha usufructuado de los bienes, de los medios, y sigue usufructuando y mantiene abierta la herida para lastimar a los ecuatorianos con ese cuento. Nosotros, que sí fuimos afectados por el feriado bancario, estamos en contra de hechos como esos, pero sí decimos que tuvieron 10 años para cerrar esa herida y no la han cerrado. Le queda al nuevo gobierno de Guillermo Lasso, precisamente él será el encargado de cerrar esa herida en los ecuatorianos. Gracias. Que todavía están excluidos del sistema financiero porque este gobierno no le dio las oportunidades. Muchísimas gracias a los 4 asambleístas por estar esta mañana. Ya podemos ver que pues no será fácil, pero los temas están ahí. Los temas están ahí.